Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Gracias por el favor de su atención. Quiero compartir con ustedes un breve mensaje que he titulado ¿Qué no decirle a la persona que sufre? Basado en la historia de Job, la historia de la palabra de Dios, donde nos dice que los amigos de Job empeoraron la situación de Job cuando lo fueron a visitar. Dice el versículo 21 del capítulo 6, ciertamente como ellos, las corrientes intermitentes, sois vosotros. Job estaba diciéndole esto a sus amigos. Imagine por un momento que usted está sentado en la sala de un hospital. Está el ambiente donde están los doctores, donde están las enfermeras, donde están las personas enfermas, en la sala de espera, etcétera, etcétera. Y usted oye voces que están hablando en un tono muy bajo y seguramente está tratando de descifrar cuál es el diagnóstico médico que tienen para cada una de las personas. Usted está ahí por un amigo, por una amiga, por un familiar, por un conocido que está enfermo y que necesita la ayuda y por supuesto están a punto de darle un diagnóstico médico. El doctor le informa a usted cuál es el estatus de su amigo, de su familiar, de su ser querido. Y él le dice a usted para que usted vaya y le diga a los familiares. Cuando usted sale a la sala de espera y los familiares están impacientes por escucharle a usted el diagnóstico médico, la pregunta es, ¿qué le decimos a los familiares? ¿Qué les decimos a la gente? ¿Qué le decimos a las personas que están sufriendo igualmente por su ser querido, por su amigo, por su familiar? El libro de Job tiene bastantes argumentos y tiene bastantes cosas que enseñarnos, página por página, para darnos ejemplo de qué es lo que debemos de hacer en los momentos en que estamos pasando por una situación difícil y también cómo poder abordar estos temas. Sin duda, los tres amigos de Job, al encontrarlo desesperado, llenan de consejos a Job de qué hacer, qué no hacer, de qué decir, qué no decir, de dónde acudir, a dónde ir, etcétera, pero no fueron suficientes para poder darle la paz y la tranquilidad, y desgraciadamente solamente ofrecieron palabras huecas, palabras que no llegaron al corazón de nuestro querido Job. Lo único que se argumentó, o lo único de su argumento principal, logra hacer que Job se sienta peor de lo que estaba antes de la visita de sus amigos. Y que al final Dios entonces termina disgustado con todos ellos. Pero quiero meditar brevemente y dejar en su mente y corazón esta enseñanza de la palabra de Dios, que no decirle a la persona que sufre. Y antes de esto quiero mencionarle quiénes eran los amigos de Job. Este libro da pocos detalles acerca de la época y lugar en que se sitúa el relato de nuestro personaje que hoy estamos trayendo a la mesa, llamado Job, pero presenta a Job, precisamente, presenta a este personaje como un jeque o como un gran jefe o como un gran acaudalado muy rico del Medio Oriente. Él tenía tres amigos principales, tenía tres amigos allegados a él, que estaban cerca de sus tierras vecinas, y eran también personas ricas, respetables, eran personas seguramente de honor también. Y cuando vieron a Job por primera vez, después de que enfermó, ellos habían dejado de visitarlo, habían dejado de verlo, habían dejado de estar con él. Entonces, cuando vieron a Job por primera vez, después de haber caído enfermo, lloraron en voz alta y se sentaron con él en la tierra, guardando cilicio durante 7 días y 7 noches, abrumados por la aflicción. Esto lo vemos en el capítulo 2, versículo 13. Después de que Job rompiera el silencio, imagínese usted estar con alguien por 7 días y 7 noches, solamente meditando, solamente viendo, solamente en silencio nada más. Después de que Job rompiera el silencio, cada amigo hace un discurso
un discurso tratando de quedar bien acerca del dilema de Job, acerca del problema que estaba pasando Job y por qué le vino toda esta calamidad. Y hay 3 ciclos de discursos en total. Los amigos de Job, por cierto, de nombre Elifaz, Bildad y Zofar, se trauman o ellos se quedan asombrados, se quedan ellos sorprendidos, se quedan ellos sin palabras al ver el rostro de Job y al verlo cómo es que él no estaba atribuyéndole a Dios cosa alguna. Y cada uno, como si fuera un desfile, empieza entonces a hablar, permitiendo que Job le responda a cada uno sus argumentos, sus cosas, sus pensamientos, etcétera, etcétera. Elifaz es el que comienza. Tiene ideas firmes e ideas nobles. Bildad es más breve y muestra menos conmiseración. Y Zofar, que no habla en el tercer turno, demuestra pasión y un fuego interior. Los amigos parecen ir creciendo en intensidad emocional. En el primer discurso o en la primera oportunidad que tienen ellos de hablar, lo encontramos en los capítulos 4 al capítulo 14. 10 capítulos le dedica el primer ciclo de la intervención de este amigo. Parecen tener esperanzas de atraer a Job a su punto de vista, de convencerlo de que él se fuera con la idea de que sus amigos tienen la razón, de poderlos sacar de esa desesperación, de poderlos sacar de ese sufrimiento y convencerlo con estas palabras y decir, bueno, si lo convencemos, entonces hemos ganado el propósito de la visita. Sin embargo, Job no se deja llevar por su argumentación. En el segundo ciclo o la segunda intervención o el segundo periodo en que estos amigos de Job hablan, hablamos del capítulo 15 al capítulo 21, los discursos se vuelven cada vez más severos e incluso un poquito amenazantes. Se vuelven un poquito más directos, se vuelven un poquito más insidiosos, por así decirlo, y entonces están perdiendo todo símbolo de amistad o todo nombre de amistad, y entonces son un poquito más amenazantes. Y cuando llega el momento de los discursos finales, o la parte final, que es donde Job reacciona y también Dios habla con ellos, lo vemos en los capítulos 22 al 25, encontramos que los amigos de Job lo acusan abiertamente. Es decir, primero llegan con un mensaje de argumentación, tratando de sacar a Job de ese pensamiento que él tenía de dejarse quizás morir o de dejarse quizás a la deriva para ver qué es lo que pasaba, y vieron que no lo convencieron. Segundo lugar, en segundo ciclo, en el segundo oportunidad que ellos tenían de poder intervenir, entonces fueron un poquito más severos, un poquito más insistentes. Y en tercer lugar, ya ellos fueron abiertamente quienes acusaron a Job, a él mismo, de estar en esa misma situación. Imagine la escena de cómo los amigos de Job estaban tratando el sufrimiento de este hombre. Los amigos de Job creían en un Dios de amor y equidad, igual que él también. Sus argumentos comienzan con tales ideas, diciendo inclusive que Dios es justo, que Dios es amoroso, que Dios es equitativo, que Dios sabe muy bien lo que hace, y su argumentación empezó muy bien. Por cierto, ellos creían en un Dios justo, como dije hace unos momentos, y no permitiría que un hombre inocente sufriera tanto. Es como cuando usted trata de decirle a un amigo que está sufriendo, a un familiar que está sufriendo, que no cree que Dios lo va a dejar en ese sufrimiento caído o en ese sufrimiento vencido, porque estamos esperando la justicia de Dios, y es una argumentación que es razonable, es una argumentación que es válida, pero que es una argumentación que quizás no aplica para todas las personas. Entonces, ellos empezaron a decirle, tú eres un hombre inocente, y como hombre inocente, Dios no va a permitir que tú sigas sufriendo tanto. Y ellos empezaron a razonar. Tú eres un hombre justo, eres un hombre bueno, eres un hombre ecuánime, eres un hombre que no mereces esto. Y empezaron ellos a argumentar, y creían ellos que con ese tipo de argumentación iban a convencer a Job
para sacarlo de ese sufrimiento y que él también se fuera con esa idea. Pero Job estaba buscando una respuesta todavía más profunda. ¿Por qué Dios lo había escogido? ¿Por qué Dios había dicho lo que dijo? ¿Por qué Dios había permitido esto? ¿Por qué a personas buenas les pasan cosas malas? ¿Por qué este tipo de situaciones estaban ahora trayendo a la vida de Job este tipo de calamidad? Casi todos sus comentarios se reducen a una simple teoría que ellos estaban manejando. Job debe haber cometido algún gran crimen por el cual, Dios lo estaba castigando. Si no era una argumentación, era la otra. Pero los amigos de Job no estaban en primer plano acusando a Job de haber cometido algo. Todos creían que la gente buena prospera y que los malos sufren. Por lo tanto, entonces, el sufrimiento debe de manifestar algún pecado secreto. Job, si entonces tú eres justo, si entonces tú eres recto, si entonces tú eres bueno, debes de tener algún pecado oculto. Es cuando los amigos de Job ya empiezan a ser un poquito más incisivos, empiezan a ser un poquito más directos y empiezan a preguntar y argumentar acerca de estas cosas. Dice la Biblia en el capítulo 8, versículo 20, dice: he aquí Dios no aborrece al perfecto, ni apoya dice, lo malo de los malignos, dice, sino que por el contrario, ellos deben de estar razonando con Job para decir que si no es por un lado, es por el otro. Ahora, ellos le dijeron en un momento: arrepiéntete, le exhortan, le dicen estas cosas a él. Dice: arrepiéntete y Dios te perdonará y todo se va a restaurar. Si tan sencillo como eso fuera, entonces Dios va a levantarte tu castigo y va a levantarte de ese sufrimiento. Sus palabras merecieron esta respuesta de parte de Job. Job fue cuando abrió la boca y él dijo: ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira, dice. Son fraguadores de mentira. Sois todos vosotros, dice, médicos malos. Capítulo 13, versículo 4. Job también creía en un Dios de amor, pero se sabía inocente. Él sabía que no había cometido ningún insulto, ni tampoco había cometido ninguna falta en contra del Señor. Y cuando Dios finalmente hace su aparición, despide a los tres amigos con una sola oración dicha a Elifaz. Elifaz dice: mi ira se encendió contra ti y tus compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Acuérdense que la Biblia dice que en todo esto Job no le atribuyó ningún mal a Dios, ni habló mal del Señor, ni tampoco le echó la culpa absolutamente de nada. Job 42:7. Termino con este pensamiento y termino con este devocional también. Aunque la Biblia da en otros lugares ejemplos de sufrimiento que tuvieron su origen en el pecado de una persona, o sea, lo que estaban diciendo sus amigos no era algo fuera de la realidad. Es posible que cuando nos encontremos en sufrimiento, es posible que cuando nos encontremos en dificultades, tengamos que revisar nuestra vida para ver si tenemos algún pecado o tenemos alguna situación difícil, la cual no hemos confesado al Señor. Entonces, tenemos que revisar esas cosas. Sin embargo, Job estaba buscando otra respuesta porque él tenía la certeza de que no estaba insultando al Señor y que no estaba él tampoco cometiendo ninguna falta en contra de él. Seguramente llevaba una vida de oración, seguramente llevaba una vida de confesión, seguramente llevaba una vida de arrepentimiento, seguramente todos los días se confesaba entonces con el Señor. Job demuestra claramente que dicha teoría no puede aplicarse en todos los casos. Hay un tema relacionado con que es tratado bajo el título Más sanos, solventes y sabios, que después les voy a compartir. Y no es un asunto meramente nuestro, encontrar la causa de los sufrimientos de una persona. Cuando alguien está hablando con una persona que está en sufrimiento, no es nuestra tarea tratar de descubrir cuáles son esas causas. Es tarea del Espíritu Santo, es tarea de Dios hacerle redarguir, porque uno de los atributos del Espíritu Santo es que Él nos redarguye de pecado. Entonces, sin embargo, Dios guarda tal conocimiento para sí mismo y para la persona que le va a mostrar en ese momento si algo anda absolutamente mal. Termino con esta pregunta.
o termino con este par de preguntas. ¿Cuál es la cosa más injusta que le haya pasado a usted aquí en la tierra y que diga, creo que esto no lo merecí o no merezco haber pasado por esto? Segundo, ¿cómo afectó la forma en que usted pensaba acerca de Dios cuando estaba en tal sufrimiento? Veamos la historia de Job, veamos el libro de Job, analicemos la historia de este gran personaje y entonces meditemos acerca del sufrimiento. Si usted quiere aprender acerca de qué cosas no decirle a una persona que sufre, lea el libro de Job y va a ver y va a encontrar ahí el error que cometieron los tres amigos de Job, tratándolo de convencer y desviándolo hacia otro tipo de pensamiento que no era la respuesta que Job estaba encontrando en ese momento. Dejemos que el Espíritu Santo, dejemos que Dios mismo hable a las personas que están sufriendo. La Biblia dice que nosotros debemos de orar, debemos de llorar con los que lloran, debemos de reír con los que ríen, debemos de acompañar a los que están solos y debemos de tratar de que ellos no se desvíen de las cosas de Dios. Pero no es nuestra tarea el argumentar acerca de cuál es la causa del origen de su sufrimiento, si es un pecado o no lo es, porque el Señor tiene entonces en su divina justicia la forma y la manera de poder tratar todos estos asuntos. Muchas gracias y que Dios les bendiga.